¿Por qué los antiguos egipcios sabían mucho de astronomía? El estudio de los cuerpos celestes formó parte de la cultura egipcia desde el periodo predinástico, en tiempos prehistóricos. Los antiguos egipcios eran astrónomos meticulosos y registraban el paso de los astros por el cielo con extraordinario detalle. Su objetivo, aparte de marcar el paso del tiempo, era comprender la voluntad de los dioses que mantenían en funcionamiento la maquinaria celestial. Recientes descubrimientos han permitido conocer que los antiguos egipcios no solo realizaron sus observaciones astronómicas desde inmensos observatorios, sino que sus decenas de miles de registros posiblemente les permitieron conocer periodicidades estelares varios milenios antes de lo que se creía. Alejandría, en el Bajo Egipto, fue por varios siglos la ciudad más importante del mundo en ciencia astronómica, legando astrónomos de la talla de Ibn Yunus y Claudio Ptolomeo. A un astrónomo egipcio, Ali ibn Ridwan, le tocó describir el acontecimiento estelar más espectacular de la historia de la humanidad. Los antiguos egipcios grabaron la variable de Algol 3000 años antes que la civilización occidental, según el MIT. ¿Qué secretos sabían de los meteoritos los antiguos egipcios? ¿Hubo transferencia de conocimiento entre babilonios y egipcios? ¿Se acaba de descubrir un observatorio astronómico antiguo masivo en Egipto? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El astrónomo egipcio Ali ibn Ridwan observó la supernova más brillante de la historia registrada. Al astrónomo, astrólogo y médico árabe egipcio Ali ibn Ridwan, nacido en Giza, el hogar de las grandes pirámides, cerca del año 988, le tocó observar el acontecimiento astronómico más espectacular de la historia, la supernova SN 1006. Esta supernova ha sido, casi con seguridad, el evento estelar más brillante observado por la humanidad en la historia registrada. Número 2. El brillo de las estrellas. La magnitud aparente es la medida del brillo de una estrella o de un objeto astronómico cualquiera, como un satélite artificial. Su valor depende de su luminosidad intrínseca, de la distancia a la que se encuentra y de cualquier extinción de la luz emitida por el objeto causada por el polvo interestelar a lo largo de la línea de visión. Como la escala de medición del brillo es logarítmica inversa, cuanto más brillante es un objeto, menor es su magnitud aparente. En el caso de los eventos más brillantes, la magnitud aparente puede ser un número negativo, y en el caso de la supernova SN 1006 observada por Ali ibn Ridwan, el valor estimado es de -7,5. Número 3. La supernova del año 1006 excedió en 16 veces el brillo de Venus. Lo anterior significa que hace más de 1000 años el astrónomo egipcio y sus contemporáneos vieron un fenómeno estelar que excedió en 16 veces el brillo de Venus, una enormidad, considerando que los astrónomos modernos calcularon que el evento ocurrió hace 7200 años luz de la Tierra. La supernova fue visible entre el 30 de abril y el 1 de mayo del año 1006 en la constelación de Lupus, y la descripción más detallada la realizó el egipcio Ali ibn Ridwan. Aunque observadores chinos, japoneses, iraquíes y europeos también comentaron el fenómeno de la estrella invitada. Número 4. El increíble descubrimiento de un observatorio astronómico antiguo masivo en Egipto. La astronomía fue consustancial al antiguo Egipto desde los mismos comienzos de esta civilización. Los principales acontecimientos religiosos estaban marcados por los movimientos de la luna y el sol. Las pirámides se alineaban con la estrella polar y se tallaban mapas estelares en las tapas de las tumbas. El último descubrimiento en la ciudad de Kafar el-Shaikh seguramente ampliará la comprensión de la astronomía del antiguo Egipto. En el yacimiento arqueológico de Tel el-Farahin, en el templo de Buto, los investigadores han desenterrado los restos de un inmenso observatorio astronómico del siglo VI a.C. El Ministerio de Turismo y Antigüedades egipcio dijo en un comunicado de prensa que el hallazgo representa el primer y más grande edificio de este tipo jamás encontrado. Número 5. El observatorio alberga un reloj de sombra, el dispositivo de medición del tiempo más notable de la antigüedad. El observatorio, de aproximadamente 850 metros cuadrados, fue construido con ladrillos de color blanco lechoso y se abre a una sala con columnas centrales en forma de L, con una pared inclinada hacia el interior, común en las entradas de los templos.
El inmueble está dividido en varias cámaras, incluida una pequeña sala de piedra, un área de almacenamiento para herramientas y un aposento circular cuyas paredes fueron pintadas con paisajes. La entrada lateral está orientada al este, hacia el amanecer. Más intrigantes fueron los objetos encontrados en el lugar, especialmente un reloj solar de piedra, inclinado, el dispositivo de medición del tiempo más relevante de la antigüedad, también llamado reloj de sombra. Un reloj que utilizaba los ángulos cambiantes de las sombras del sol para determinar la salida, el mediodía y la puesta del sol. Un método simple pero profundo. Número 6. El observatorio ayudaba a establecer el año agrícola. En el centro del gran salón, los investigadores encontraron una plataforma de piedra, grabada con estudios astronómicos del amanecer y el atardecer durante 3 estaciones del año. También se hallaron estatuas de deidades como Osiris y Venus, altares, varios recipientes utilizados en ceremoniales religiosos y herramientas de medición. El comunicado del Ministerio egipcio apuntó que el descubrimiento pone de relieve el rol de la astronomía en el Antiguo Egipto para determinar el calendario solar, las fechas de los ritos religiosos y oficiales, y el año agrícola. Añadió que los antiguos egipcios demostraron destreza y habilidad en astronomía, a pesar de las sencillas herramientas disponibles, y agregó que el hallazgo contribuirá a mejorar nuestra comprensión de la evolución científica y astronómica de los tiempos antiguos. Número 7. Científicos finlandeses estudiaron en detalle el calendario de El Cairo, llegando a sorprendentes conclusiones. Los astrónomos egipcios utilizaban sus conocimientos astronómicos para hacer predicciones sobre el futuro, que elaboraban en forma de calendarios que indicaban los días de buena y mala suerte. Cada día era dividido en 3 o más segmentos, cada uno de los cuales recibía una calificación que oscilaba entre muy favorable y altamente desfavorable. Uno de los documentos en papiro más notables es el llamado Calendario de El Cairo. Aunque el papiro está muy dañado en algunos lugares, los investigadores han podido extraer una lista completa de clasificaciones de días a lo largo de un año entero, en torno al 1200 a.C. Recientemente, científicos de la Universidad de Helsinki, Finlandia, realizaron un detallado estudio estadístico del calendario de El Cairo, obteniendo unas conclusiones extraordinarias. Número 8. Los antiguos egipcios grabaron la variable de Algol 3000 años antes que la civilización occidental, según la MIT Technology Review. Los investigadores finlandeses organizaron los datos con más de 3 milenios de antigüedad y los analizaron con herramientas estadísticas diseñadas para revelar patrones cíclicos dentro de ellos, y encontraron 2 periodicidades significativas. Según reportó la revista del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el primer ciclo encontrado fue de 29.6 días, casi exactamente la duración de un mes lunar, que los astrónomos modernos calculan en 29,53059 días. El segundo ciclo dura 2,85 días y es mucho más difícil de explicar. Sin embargo, los investigadores están convencidos de que se relaciona con la variabilidad de Algol, un sistema estelar de la constelación de Perseo visible a simple vista desde la Tierra. El sistema Algol es interesante porque cada 2867 días se vuelve visiblemente más oscuro durante unas horas, luego se hace más brillante. Se supone que esta periodicidad fue descubierta en 1783 por el eminente astrónomo aficionado neerlandés británico John Goodricke, aunque es posible que sus colegas egipcios se la adelantaran en casi 3000 años. Número 9. ¿Qué es Algol? Algol es una estrella múltiple en la constelación de Perseo y una de las primeras estrellas variables no novas en ser descubiertas. Una estrella múltiple o sistema estelar es un pequeño número de estrellas que orbitan entre sí, vinculadas por la atracción gravitatoria. Algol es un sistema de 3 estrellas formado por la Beta Persei AA1, la Beta Persei AA2 y la Beta Persei AB. La primera, más luminosa y caliente, y la segunda, más grande pero más fría y de menor luminosidad, pasan una frente a otra a intervalos de tiempo regulares, provocando eclipses. Algol es llamada coloquialmente la estrella del demonio, y su asociación con una criatura diabólica, un despiadado monstruo femenino o gorgona para los griegos, un humanoide monstruoso o ghoul para los árabes, sugiere que su condición variable era conocida desde bastante antes del siglo XVII. Número 10. ¿Qué son las variables Algol? Las variables Algol, también llamadas binarias tipo Algol, son una clase de estrellas binarias eclipsantes, similares al prototipo Beta Persei de esta categoría de sistema estelar. En el caso de las binarias tipo Algol, las 2 estrellas son casi esféricas, por lo que el momento del inicio y del final de un eclipse quedan bien definidos.
Cuando la estrella más fría pasa por delante de la más caliente, parte de la luz de esta última queda bloqueada y el brillo total del sistema binario, visto desde la Tierra, disminuye temporalmente. Esto es conocido como el mínimo primario del sistema binario. El brillo total también puede reducirse, pero menos, cuando el componente más caliente pasa por delante del más frío, lo que los astrónomos llaman el mínimo secundario del sistema binario. Número 11. Tenían un observatorio astronómico. El enorme observatorio del siglo VI a.C., encontrado en el templo de Buto, en Tel el Farhain, tiene su entrada orientada al este, marcada por una puerta tradicional conocida como pilono. Esta puerta conducía al lugar donde el observador del cielo, generalmente un sacerdote, se paraba para seguir el sol y las estrellas. En la estructura aún se conserva una escultura de un hombre mirando hacia el sol naciente, un símbolo de la conexión de los antiguos egipcios con el cosmos. En principio, el equipo que realizó el hallazgo del observatorio pensó que había descubierto una estructura religiosa. Sin embargo, a medida que avanzaba la excavación, fueron apareciendo artefactos y símbolos inscritos, como Chena, Senet y Bennu, relacionados con el tiempo y la astronomía. El descubrimiento del inmenso reloj de sol confirmó el propósito astronómico del sitio. Número 12. Tenían profundos conocimientos sobre los cambios estacionales. Sobre las inscripciones que representan vistas astronómicas del amanecer y el atardecer, Gonem dijo: los antiguos egipcios concebían la tierra y el cielo como dos esteras. Cartografiaron el cielo en el Temet Herd, la estera del cielo, y el Temet Geter, la estera de la tierra. Representaba su calendario, que marcaba acontecimientos como la inundación del Nilo y la cosecha. Esta es la primera estera de piedra inscrita de este tipo que se ha descubierto. Estos hallazgos, unidos a los de otras inscripciones, contribuyen a evidenciar la profunda comprensión que los egipcios tenían sobre los cambios estacionales y las variaciones en la duración del día. Durante la excavación también se descubrió una estatua del dios Horus con cabeza de halcón. La representación de Horus encarna los sistemas del universo y está vinculada al Sol, la Luna, el dios Horus y la diosa Batjet, los dioses más importantes de Buto, según el comunicado oficial egipcio. Número 13. ¿Qué sabían de los meteoritos? La inscripción Unis se apodera del cielo y parte de su hierro, inscrita en jeroglíficos en una pirámide de 4.400 años de antigüedad, sugiere que los antiguos egipcios comprendían el origen extraterrestre de los meteoritos ricos en ese metal, miles de años antes de que los científicos europeos llegaran a esa conclusión. Estudios realizados en la última década han concluido que los antiguos egipcios probablemente usaron el hierro de los meteoritos para fabricar las cuentas de Gerseg, la daga de Tutankamón y otros antiguos artículos funerarios férreos. Si sabían o no que su fuente de hierro había caído del cielo es un tema en discusión, pero la inscripción del faraón Unis, quien reinó por un periodo de 25 a 30 años a mediados del siglo XXVI a.C., constituye un indicio de que conocían el origen celestial del material. Número 14. ¿Hubo transferencia de conocimiento entre babilonios y egipcios? Los astrónomos del antiguo Egipto calcularon la posición del planeta Mercurio utilizando métodos desarrollados en Babilonia, según reveló el reciente estudio de dos textos instructivos egipcios, conservados en el Museo Ashmolean de Oxford, Inglaterra. El estudio estuvo a cargo de Andreas Winkler, egiptólogo de la Facultad de Estudios Orientales de la Universidad de Oxford, y Matthew Ossendreyer, historiador de la ciencia antigua en la Universidad Humboldt en Berlín. Los textos estudiados datan de la primera mitad del primer siglo de la Era Común, escritos en idioma demótico, correspondiente a una etapa tardía del egipcio antiguo. Son los únicos textos conocidos del Egipto grecorromano con instrucciones para calcular fenómenos astronómicos con métodos babilónicos. Los textos están grabados en dos ostracas, tiestos o piezas rotas de material cerámico. Número 15. Aprendieron a hacer horóscopos de los babilonios. Las instrucciones se corresponden con métodos inventados en la antigua Babilonia, aproximadamente entre los años 400 y 300 a.C. Sorprendentemente, la formulación matemática utilizada no se encuentra en los textos babilónicos, pero su existencia ha sido sospechada durante mucho tiempo por los especialistas. Los escritos sugieren que los eruditos egipcios nativos tuvieron un papel más importante en la transmisión de conocimientos astronómicos babilónicos al Egipto grecorromano de lo que en principio se pensaba. A principios del siglo II a.C., la astrología y la astronomía de Babilonia se habían extendido por Egipto, y al igual que sus colegas babilónicos, los egipcios comenzaron a producir horóscopos para determinar el destino de un recién nacido. La elaboración de horóscopos requería calcular las posiciones zodiacales de la Luna, el Sol y los 5 planetas del firmamento conocidos en la antigüedad: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Número 16. Seguían al planeta Mercurio gracias a los conocimientos babilónicos.
Los dos textos demóticos arrojan nueva luz sobre las habilidades matemáticas de los astrólogos egipcios nativos. Los escritos contienen instrucciones sobre 3 algoritmos babilónicos distintos. Cada uno de estos se ocupa de un fenómeno particular de Mercurio, su primera aparición como estrella vespertina, su primera aparición como estrella matutina y su última aparición como estrella matutina. Las inscripciones proporcionan la primera prueba inequívoca de que los astrólogos egipcios nativos, al igual que sus colegas que escribían en griego, eran capaces de calcular las posiciones de Mercurio, un planeta con un movimiento complicado, utilizando métodos babilónicos. Un análisis de las instrucciones sugiere que los eruditos egipcios nativos adaptaron estos métodos antes que sus colegas, que escribían en griego, así como independientemente de estos. Número 17. Tenían otros signos del zodiaco. Si bien muchas personas conocen sus signos astrológicos en el zodiaco occidental y el chino, pocas saben algo sobre uno de los sistemas zodiacales más antiguos del mundo. A diferencia del zodiaco occidental, en el que a cada uno de los 12 signos le corresponde un periodo fijo del año, el egipcio contempla 2, 3 o 4 periodos para cada uno, también fijos. En el zodiaco egipcio, la mayoría de los signos están representados por deidades tutelares. Así, aparte del Nilo, los demás signos son Amon-Ra, Mut, Heb, Osiris, Isis, Thoth, Horus, Anubis, Set, Bastet y Sekhmet. El único signo con 4 periodos es el del Nilo, y estos son del 1 al 7 de enero, del 19 al 28 de junio, del 1 al 7 de septiembre y del 18 al 26 de noviembre. Isis y Bastet son signos con 3 periodos y a los restantes 9 símbolos zodiacales le corresponden 2 periodos del año a cada uno. Estos periodos duran diferentes números de días. Número 18. Las salidas celíacas de las estrellas eran como hitos en el camino rumbo al acontecimiento capital del año, la inundación del Nilo. La presencia de círculos de piedra del quinto milenio antes de Cristo en Playa Napta ilustra la relevancia de la astronomía en la vida religiosa del Antiguo Egipto, incluso desde el periodo prehistórico. La inundación anual del Nilo significaba que las primeras apariciones visibles de las estrellas, al amanecer, eran de especial interés para determinar cuándo este acontecimiento esencial para la vida egipcia podía comenzar. El periodo de 365 días del calendario de los egipcios ya estaba en uso al comienzo de la historia de esta civilización, y el sistema de constelaciones que utilizaban también parece haber sido fundamentalmente de origen nativo. La evidencia arqueológica ha relacionado los signos cosmológicos egipcios con los diseños de geometría fractal de las culturas del África subsahariana. Número 19. El templo de Amon-Ra fue alineado con la salida del sol de mediados de invierno para asegurar la mejor iluminación a lo largo del año. La precisa orientación de las pirámides hacia la estrella polar sirve como una duradera demostración del alto nivel de capacidad técnica alcanzado en el tercer milenio a.C. por los astrónomos y constructores egipcios. Se ha demostrado, considerando la precisión de los equinoccios, que la estrella polar en el momento de la alineación de las pirámides de Giza era Thuban, un astro de la constelación del dragón. Evaluaciones en el sitio del templo de Amon-Ra, en el complejo religioso de Karnak, cerca de Luxor, considerando el cambio de la oblicuidad de la eclíptica a lo largo del tiempo, han demostrado que este gran santuario fue alineado con la salida del sol de mediados de invierno. La longitud del corredor por el que tenía que viajar la luz del sol habría limitado la iluminación en otras épocas del año. Número 20. Creían que, al morir, un rey ascendía al firmamento como una estrella. La astronomía desempeñó un rol esencial en asuntos religiosos para fijar las fechas de las festividades y determinar las horas de la noche en el Antiguo Egipto. Se conservan los títulos de varios libros del templo que registraron los movimientos y fases del sol, la luna y las estrellas. La salida de la estrella Sirio, llamada Sopdet por los egipcios, al comienzo de la inundación anual, era un punto particularmente importante del calendario del año. Para los antiguos egipcios, la muerte de un rey tenía una fuerte conexión con las estrellas. Creían que, una vez que un rey moría, su alma ascendía a los cielos y se convertía en una estrella. Los textos de las pirámides describen al rey ascendiendo y convirtiéndose en la estrella de la mañana, entre las demás estrellas imperecederas de los anteriores monarcas muertos. Número 21. Registraban tablas estelares en ataúdes, tumbas y templos. Desde la 9ª dinastía, los antiguos egipcios empezaron a producir tablas estelares diagonales, que generalmente se pintaban en la cara interior de las tapas de los ataúdes de madera. Estos mapas estelares también son llamados relojes estelares diagonales, y en el pasado se les conocía como calendarios estelares o relojes decanales. Los mapas presentan pinturas de deidades egipcias, constelaciones y decanos, y las estrellas también se encuentran en los techos de templos y tumbas.
De las tablas de estrellas consignadas en el techo de las tumbas de Ramsés VI y Ramsés IX, se desprende que para fijar las horas de la noche, un hombre sentado en el suelo se enfrentaba al astrólogo, en una posición tal que la línea de observación de la estrella polar pasaba por el centro de su cabeza. Número 22. Se le atribuyó un curioso modelo astronómico en el que el Sol giraba alrededor de la Tierra. En los diferentes días del año, cada hora se establecía en función de la posición de una estrella determinada, y estos posicionamientos se describían en las tablas con indicaciones como en el centro, en el ojo izquierdo, en el hombro derecho, y referencias por el estilo. Según los textos, al fundar o refundar los templos, el eje norte se determinaba con el mismo aparato, y se puede inferir que era el habitual para las observaciones astronómicas. En manos competentes, estas observaciones podían dar resultados de un alto grado de precisión. El escritor romano del siglo V de la Era Común, Macrobio Ambrosio Teodosio, atribuyó a los egipcios la teoría astronómica de que la Tierra giraba alrededor de su eje, mientras que los planetas Mercurio y Venus lo hacían alrededor del Sol, que a su vez giraba alrededor de la Tierra. Número 23. Clemente de Alejandría escribió sobre la importancia de la astronomía en el Egipto greco-romano. Escribiendo entre los siglos II y III de la Era Común, el teólogo romano cristiano Clemente de Alejandría se refirió a la importancia de las observaciones astronómicas en los ritos sagrados del Egipto greco-romano. Clemente escribió: después del cantor, el astrólogo presenta, con un orologium en la mano y una palma, los símbolos de la astrología. Debe saber de memoria los libros astrológicos herméticos, que son 4. De ellos, uno trata de la disposición de las estrellas fijas que son visibles, otro de las posiciones del Sol y la Luna y de los 5 planetas, otro de las conjunciones y fases del Sol y la Luna, y otro trata de sus salidas. Número 24. Utilizaron una plomada en sus mediciones astronómicas. En la descripción de Clemente de Alejandría, las herramientas del astrólogo, el orologium y la palma, son una plomada y un instrumento de medición. Estos han sido relacionados con 2 objetos conservados en el Museo de Berlín, un mango corto del que se colgaba una plomada y una rama de palma con una ranura para medir a la vista. En el idioma del Antiguo Egipto, estos instrumentos se denominaban, respectivamente, merkhet y bai. La rama de palma con la ranura se mantenía cerca del ojo, mientras que la plomada se sostenía con la otra mano, posiblemente con el brazo extendido. Número 25. La ciudad egipcia de Alejandría fue el primer centro astronómico y científico de la época helenística. Tras las conquistas de Alejandro Magno y la fundación del Egipto tolemaico, la tradición astronómica egipcia se fusionó con la astronomía griega y babilónica. La ciudad de Alejandría, en el Bajo Egipto, se convirtió en el faro de la actividad científica y cultural durante toda la civilización helenística. El griego Eratóstenes de Cirene, máximo astrónomo alejandrino, quien llegó a ser jefe de la célebre Biblioteca de Alejandría, fue el primer científico conocido que calculó la circunferencia de la Tierra, haciéndolo con una notable precisión, ya que su margen de error resultó ser de menos del 1% respecto a cálculos modernos. Más aún, Eratóstenes fue el primero en calcular la inclinación axial de la Tierra, también con gran precisión, y realizó la primera proyección global del mundo, con paralelos y meridianos basados en el conocimiento geográfico de la época. Número 26. El egipcio Ptolomeo fijó el marco paradigmático de la astronomía por más de un milenio. Tras la conquista romana de Egipto, el país volvió a ser el centro de la actividad científica en todo el Imperio Romano. El mayor astrónomo de esta época fue el egipcio helénico Claudio Ptolomeo, quien vivió entre los años 90 y 168 de la Era Común. Originario de la región de la Tebaida del Alto Egipto, Ptolomeo trabajó en Alejandría y su principal obra, el Tratado Astronómico Almagesto, fue el paradigma de la astronomía durante más de un milenio. Aunque equivocado en la defensa del geocentrismo, Ptolomeo desarrolló el único modelo geocéntrico, matemáticamente sólido del sistema solar. Número 27. Una de las primeras mártires de las ciencias fue una astrónoma egipcia. El Almagesto de Ptolomeo es uno de los libros más influyentes de la historia de la astronomía occidental, y en él, el astrónomo egipcio explicó cómo predecir el comportamiento de los planetas, con la introducción de una nueva idea matemática, el ecuante. Algunos científicos de la antigüedad tardía escribieron comentarios sobre el Almagesto, entre ellos Hipatia de Alejandría, la célebre matemática y astrónoma alejandrina, considerada una de las primeras mártires de las ciencias, tras ser asesinada por una turba de cristianos fanáticos en el año 415. La teoría astronómica tolemaica se convirtió en la norma de la astronomía islámica y de Europa occidental medieval, hasta que fue desplazada por el heliocentrismo en el siglo XVI. Número 28. El Cairo reemplazó a Bagdad como el principal centro científico del mundo musulmán.
Después de la conquista de Egipto por el movimiento islámico, el país cayó bajo el dominio de la cultura árabe. La región fue gobernada por los califatos Rashidun, Omeya y Abbasí hasta el siglo X, cuando la que se convertiría en la dinastía de los Fatimíes fundó un califato centrado en la ciudad egipcia de El Cairo, que se prolongó hasta el siglo XII. Bajo el califato fatimí, Egipto volvió a convertirse en puntal de la actividad científica, esta vez compitiendo por el dominio intelectual en el mundo islámico con Bagdad, a la que el califato Abbasí había hecho su capital y la ciudad más grande de la Edad Media. En el siglo XIII, El Cairo finalmente superó a Bagdad como el principal centro intelectual del mundo islámico. Número 29. El egipcio Ibn Yunus fue el máximo astrónomo de su tiempo. Ibn Yunus, un astrónomo y matemático árabe egipcio nacido en Fustat, quien vivió aproximadamente entre los años 950 y 1009, fue el máximo exponente de la ciencia astronómica de su época. Sus trabajos son conocidos por lo adelantados que eran en su tiempo y por el rigor y atención al detalle de sus cálculos. Gracias a su brillantez, el califato fatimí le construyó un observatorio en el monte Mokattam, cerca de la ciudad natal, y lo colmó de regalos y atenciones. Número 30. Ibn Yunus registró más de 10.000 posiciones del Sol con un astrolabio. Utilizando un gran astrolabio de casi 1,4 metros de diámetro, Ibn Yunus registró más de 10.000 posiciones del Sol a lo largo de muchos años de observación. Sus observaciones sobre los eclipses se siguieron utilizando siglos después, incluso en las investigaciones sobre el movimiento de la Luna, realizadas por el astrónomo canadiense-estadounidense Simon Newcomb. Antes, sus observaciones habían inspirado la memoria oblicuidad de la eclíptica y las desigualdades de Júpiter y Saturno, del ilustre matemático y astrónomo francés Pierre-Simon Laplace. El cráter Ibn Yunus de la Luna fue nombrado en honor del astrónomo egipcio. Número 31. El astrolabio fue un invento egipcio. En su versión más simple, un astrolabio es un disco de metal con un patrón de cables, recortes y perforaciones que permite calcular posiciones astronómicas con precisión. Sirve para medir la altitud sobre el horizonte de un cuerpo celeste, de día y de noche, y se puede utilizar para identificar planetas y estrellas, y para determinar la latitud local dada la hora local, y viceversa. Este aparato, que se utilizó hasta la era de los descubrimientos, entre los siglos XV y XVII, fue inventado en Egipto, en algún momento entre los siglos XI y XII. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan por qué los antiguos egipcios sabían mucho de astronomía. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.